ustedes. Pues los saludo con cariño y vengo a compartir con ustedes este momento con una reflexión sobre el Espíritu Santo. Y voy a comenzar con una lectura donde nos quiera llevar el Espíritu. Y les voy a leer de los Hechos de la carta de San Pablo a los Hebreos, en el capítulo 9, desde el versículo 1. Dice: también la primera alianza tenía normas para el culto y un santuario terrenal, porque se había construido un tabernáculo con una primera estancia llamada el Santo, donde se encontraban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Detrás del segundo velo estaba la segunda estancia, llamada el Santo de los Santos, que contenía el altar de oro para el incienso y el arca de la alianza totalmente recubierta de oro, en la que estaban la urna de oro con el maná, la vara de Aarón que había retoñado, y las tablas de la alianza. Y encima del arca, los querubines de la gloria cubrían con su sombra el propiciatorio. Pero no hace falta hablar detalladamente de todo esto. Dispuestas las cosas de este modo, los sacerdotes que ofician el culto entran siempre en la primera estancia, pero en la segunda entra solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin antes derramar sangre que ofrece por él mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. El Espíritu Santo manifestaba de ese modo que mientras permanece el primer tabernáculo, todavía no está abierto el camino hacia el santuario. Todo ello es una alegoría del tiempo presente, según la cual se ofrecen sacrificios y víctimas que no pueden perfeccionar al oferente en su conciencia, y que consisten solo en alimentos, bebidas y diferentes abluciones, prescripciones corporales que han sido impuestas hasta el momento de la restauración. Pero Cristo, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de un tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por mano de hombre, es decir, no de este mundo creado, y a través de su propia sangre, no de la sangre de machos, cabríos y becerros, entró de una vez para siempre en el santuario y consiguió así una redención eterna. Porque si la sangre de machos, cabríos y toros y la aspersión de la ceniza de una vaca pueden santificar a los impuros para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo como víctima inmaculada a Dios, limpiará de las obras muertas nuestra conciencia para dar culto al Dios vivo. Palabra de Dios. Pues hablando del Espíritu Santo, pues esta palabra yo no la escogí, pero aquí nos lleva el Espíritu mismo para llevarnos bien atrás y darnos cuenta de que el proceso de la pedagogía de Dios con la humanidad pues ha sido muy largo. Y no solamente largo, sino que ha exigido muchísima sangre. No solamente esa sangre de los machos cabríos, de todo lo que ellos sacrificaban de animales, sino sangre también de la humanidad, porque durante todo ese ejercicio del pueblo de Dios en el desierto por el Éxodo, habían días que morían hasta 23,000 castigados por Dios. Un día murieron más de 23,000 por fornicar, y otro día murieron más de 20,000 por tentar a Dios. Y así era la pedagogía de Dios, preparando la venida del Señor, preparando de que el hombre pudiera lograr tener a Jesús en el santuario, para que nosotros ya no necesitáramos ese primer altar, que es el sacerdote terrenal ofreciendo con sangre terrenal de animal sacrificios para sus pecados y los pecados del pueblo. Eso es antes de la encarnación de Jesús. Entonces el Espíritu Santo es el que guía todo eso, el que impulsó a Moisés a estar en presencia de la zarza ardiente, donde escuchaba la voz que le hablaba, era el Espíritu Santo. Y todo es la obra del Espíritu. Nosotros
No podemos movernos hacia Dios en ninguna forma, ni siquiera pensar en nada que tenga que ver con Dios sin que el Espíritu no lo impulse. Por eso, Espíritu, nosotros sabemos que somos seres racionales. Dios nos creó y en el momento que nos concibe en el vientre de la mamá, sopla la vida en ese embrión y es el alma que entra ahí. Entonces, ¿qué sucede? Esa alma después, por la gracia de Dios, en el bautismo recibe espíritu y entonces recibimos la gracia sobrenatural. El alma por naturaleza, digamos el alma de una persona que no está bautizada, solamente tiene la posibilidad de vivir en dos espíritus: el espíritu de la naturaleza, que es el espíritu del mal, o el espíritu del amor, que lo tiene infuso en el corazón, que es Dios mismo. Solo que no lo tiene infuso por gracia de Dios, escogido en una forma extraordinaria, como sucede con el pueblo de Dios escogido, al cual nosotros hemos sido adoptados, injertados. No porque somos hijos legítimos, sino adoptados. Los legítimos son los judíos, porque los judíos que comienzan desde el paganismo de todas maneras, porque la humanidad desterrada no tiene absolutamente ningún privilegio de nada. Dios la destierra. Y luego, de un pagano que es Abraham, Dios comienza a hacer seres especiales, a prepararlos, para que rescaten la gracia para todos, para toda la humanidad. Pero entonces escoge un grupo de humanos que eran iguales que los demás, pero a ese grupo Él lo comienza a purificar y a preparar, y ese es el pueblo judío, que comienza con Abraham, que no es judío, que es un ser común y corriente, y a través de él comienza todo este increíble recorrer donde Dios empieza a purificar la humanidad en ese pueblo escogido, en esas 12 tribus. Y cuando nosotros aparecemos en el escenario, aparecemos como los adoptados, porque ya es Jesús que se encarna, y Jesús se encarna para toda la humanidad, y entonces comienza a repartir esos dones del Espíritu Santo entre los seres humanos después de que asciende al cielo y que envía el Paráclito, el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros como seres naturales, que somos racionales, un ser humano que tiene un alma que es racional, que o sea racional, quiere decir que puede trascender al espíritu. Ustedes saben que toda criatura tiene alma. Los animales tienen alma, las plantas tienen alma. Hay alma porque es lo que anima. Alma es ánima, anima. El cuerpo, si no, no tendría vida, si no tiene ánima. Pero los seres que no son racionales no pueden trascender al espíritu. Entonces, el espíritu de la naturaleza maneja sin que puedan tener ningún control a las criaturas que no son racionales, como por decir algo, la sal tiene que ser exorcizada para ser utilizada espiritualmente. ¿Y por qué se exorciza? Porque la sal por naturaleza tiene el espíritu de la naturaleza. Entonces habría que liberarla del espíritu de la naturaleza, poniéndole el espíritu de Dios, para que esa sal, al lanzarse en un rito de liberación o protección, los espíritus del mal no puedan acercarse, porque esa sal está en el Espíritu de Dios y cada granito de la sal lleva el Espíritu Santo. Entonces, si usted la lanza y cubre con sal un lugar, pues el Espíritu Santo invade ese lugar y los espíritus del mal no pueden atravesar, y es la misma sal que los espíritus pueden ocupar cuando no tienen el Espíritu de Dios. Por eso se llaman sacramentales. Eso lo colocan hasta en un pedazo de madera, como es un crucifijo. Sobre eso, en la madera naturalmente tiene el espíritu de la naturaleza. O sea que, y cuando la bendicen, con la unción sacerdotal queda con el Espíritu Santo. Entonces ya esa no es madera común, es una madera que ya tiene una unción sobrenatural. Y eso es con objetos y cosas naturales. Imagínense un ser racional como nosotros. Cuando nosotros nos llega el Espíritu Santo, somos seres sobrenaturales y ya somos como ángeles. No somos ángeles, sino que somos como ángeles. Que los ángeles tienen su propia naturaleza y nosotros la nuestra. Pero al decir como ángeles, quiere decir que tenemos vida sobrenatural. Los ángeles son sobrenaturales, ¿sí? Ellos nunca han tenido vida natural, siempre han sido sobrenaturales.
A nosotros se nos da vida sobrenatural por el Espíritu de Dios. Y entonces el Espíritu de Dios nos hace sobrenaturales. En el Espíritu de Dios, por el bautismo, nosotros recibimos el Espíritu Santo, o sea, todos los dones del Espíritu Santo. La Iglesia los presenta en 7. El 7 es un número infinito. Ustedes saben que uno nunca podría limitar a Dios con 7 dones, con un número humano, de una numerología humana que está limitada. 7 es 7 para nosotros. Uno lo puede contar en las manos 7 cuánto es, pero ese no es el 7 que estamos hablando en el Espíritu. Es como cuando dicen que Jesús le sacó 7 espíritus a María Magdalena. Eso quiere decir que ella tenía todos los 7 pecados capitales y fuera de eso estaba dentro del espíritu del mal, le pertenecía al espíritu del mal, por lo tanto le pertenecía a todos los pecados. Estaba sumergida en los pecados del mal, o sea, todos, 7. Por eso se dice que cuando una persona se confiesa y no se cuida, los espíritus que salieron por el sacramento de la absolución, de la confesión, al ser absuelto la persona que se arrepintió, ese espíritu vaga por tierras desérticas, como se llame, y busca volver a la casa limpia y trae 7 más. Eso quiere decir que el espíritu vuelve con toda la fuerza del mal. El número 7 quiere decir todo, es infinito, trae todo, trae toda la fuerza. Ya no viene simplemente a tentar para ver si cae como lo hizo inicialmente, porque inicialmente así ató al pecador, pero ya vuelve es con todo para tumbarlo. Entonces, cuando la Iglesia nos entrega esta presentación de los dones del Espíritu Santo, que son sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Si nosotros tomamos cada uno de estos dones como los presenta la Iglesia, nos vamos a dar cuenta que cada uno de los dones por sí mismo es infinito. Si tomamos la sabiduría, que podríamos decir que es equivalente al primer mandamiento, porque es Dios, ¿sí? Si uno no tiene sabiduría, ninguno de los otros dones va a funcionar. Entonces, por eso es que obviamente que hay personas que Dios escoge para que a través de ellas, de una forma extraordinaria, se manifieste un don de consejo. Por ejemplo, hay personas que tienen un temor de Dios mucho más profundo que otros, pero nosotros por el bautismo instantáneamente recibimos todo lo que es el Espíritu Santo. Dios no se da por pedazos, recibimos el Espíritu entero. Cuando nosotros vivimos el curso de nuestra fe, entonces entramos en esas escalas que nos llevan a nosotros a la purificación total en la cruz, que son los sacramentos. Y sabemos que también son 7. Y cuando entramos nosotros en el bautismo, la primera comunión, la confirmación, y luego entramos en los sacramentos que determinan nuestra vocación, y luego entramos en sacramentos que nos llevan a nosotros a vivir la fe, ¿cierto? A fortalecernos en la fe, como es la reconciliación, la Eucaristía. Todo esto es parte de lo que Dios nos muestra, de lo que el Espíritu Santo nos está dando para que nosotros vivamos dentro de Dios, adentro de Dios, que es lo equivalente a la Iglesia. Porque como navegamos por tierra natural, con un espíritu sobrenatural sobre nosotros, entonces todo lo que nos rodea y todo lo que pisamos, todo lo que hacemos, lo tenemos que impregnar del espíritu sobrenatural que hay en nosotros. Igual que el sacerdote exorciza la sal, nosotros tenemos que exorcizar nuestros pasos con el espíritu que llevamos. Por eso una persona que no entiende lo que verdaderamente significa el Espíritu Santo que llevamos nosotros, entonces el Espíritu Santo no está permanentemente en esa persona activo, porque no está consciente de él, porque no tiene responsabilidad sobre él, y porque entonces no vive una vida espiritual todo el tiempo, sino que vive convenientemente tiempos naturales, no sobrenaturales, que es cuando está esclavo de sus pasiones, cuando la sangre es la que gobierna, y los instintos son su brújula, y también los sentidos son
el comando, son su único comando. Entonces se vuelve una persona natural que está desperdiciando y dejando adormecer la gracia sobrenatural. Porque miren que cuando uno está consciente de que lleva el Espíritu Santo por la unción que ha recibido sobrenatural de los sacramentos, entonces uno constantemente está localizando su vida en el Espíritu de Dios, en todo lo que hace, en todo lo que piensa y siente, en todo lo que proyecta, en todo eso el Espíritu Santo. Y en esa forma uno exorciza y bendice todas las acciones de su vida con el Espíritu que lleva. Y eso es una vida equilibrada en la cual hay voluntad de Dios permanente. Porque, es decir, la voluntad de Dios, ¿cómo habita en nosotros? Por intermedio del Espíritu de Dios. Por eso, una persona que pregunta, ¿cómo hago yo para saber que estoy haciendo la voluntad de Dios? De la única manera que se podría responder eso es si está en gracia de Dios. ¿Qué quiere decir? Si está con el Espíritu de Dios activo, que uno va con Él en todo lo que hace. Entonces, si yo por naturaleza tengo algunas flaquezas, cada uno de nosotros tenemos flaquezas diferentes. Nosotros somos el resultado de generaciones. En lo que se respecta a nuestra naturaleza humana en la carne, somos los resultados de generaciones. Y dentro de nuestra rama del árbol de la vida en que estamos, hay muchísimas cosas, hay mucha historia. Entonces cada uno tenemos flaquezas diferentes. Esas flaquezas que cada uno tenemos son las que nos inclinan a vivir la vida natural y a adormecer la sobrenatural. Porque entonces, en un momento dado, las flaquezas toman control de nuestra vida, en un momento dado. Porque, digamos, una flaqueza, como decir, yo soy una persona que tiene una tendencia a mentir. Entonces, esa es una flaqueza. Y me hace mucho daño eso. Sin embargo, parece que a veces es más grande que yo. Porque es conveniente, cuando uno tiene una flaqueza como esas, administra muchas partes de la vida con la flaqueza. Y entonces, la mentira la usa casi como una herramienta. Entonces, para solucionar cosas en la vida, para avanzar, para caminar, para hacer cosas, saca la mentira y la usa. Porque es una flaqueza. Es como el que tiene como flaqueza la impureza sexual, por ejemplo, ¿no? Entonces, el que es impuro sexualmente saca esa arma siempre para subsistir, para sobrevivir entre la gente. Entonces siempre trata de seducir a la gente con su impureza, porque en esa forma como que toma ventaja de la vida. Esa es la forma en que tiene concebido el caminar entre la gente. O sea, camina a través de la carne, con la impureza, y con eso es como un gancho que le echa a la gente para tenerla como controlada con la impureza. Entonces las flaquezas todas son un gancho que la gente usa para sobrevivir, pero es un gancho natural, porque es el hombre y el pecado, que es la naturaleza caída. Y precisamente el Espíritu Santo lo que hace con nosotros es ayudarnos a vivir por encima de nuestras flaquezas. Nos eleva al ser superior. Todas estas flaquezas, estos ganchos que usamos, este material de sobrevivencia que tenemos nosotros, supervivencia, son la naturaleza humana caída, pecadora. Y la mayoría de los seres humanos sobreviven en sus flaquezas. Por ejemplo, el ladrón en la calle, que es un astuto, está sobreviviendo ¿de qué? La astucia del robo. Es un ladrón. Entonces su herramienta para vivir es el robo. Y ese es el gancho del ladrón. Entonces con eso se defiende. Y así el envidioso le hace daño a la gente con la envidia. Y con eso tumba obstáculos, porque con envidia se abre paso. ¿Sí? Con eso la utiliza. Y eso es lo que naturalmente somos. Con la unción del Espíritu Santo, des en cuenta de esto. Primero, si nosotros tenemos sabiduría, hay muchas cosas que uno parece que fueran lo mismo, ¿no? Sabiduría, inteligencia. La inteligencia se administra con la naturaleza, con los distintos sentidos y razón, o se puede utilizar con la sabiduría. Sí, por eso es que la inteligencia del hombre, cuando es solo de conocimiento humano, es basura para Dios, dicen las palabras de Dios. Pero la inteligencia del hombre, cuando es un don del Espíritu Santo, que quiere decir es una inteligencia para glorificar a Dios.
Esa inteligencia es un don del Espíritu. El otro es simplemente un talento natural. La inteligencia humana que no tiene sabiduría de Dios es un talento que el hombre lo tiene por naturaleza racional. Ahora, el consejo. Miren que si usted puede llegar donde una persona que no tenga inteligencia en Dios ni sabiduría de Dios y lo puede aconsejar, ¿sí? Entonces, por la razón, todos podemos aconsejar. Que yo puedo inventarme cualquier consejo. Usted viene y me dice, ay, mira, ¿qué piensas? Que yo tengo que hacer este negocio y estas son las cosas que están en este negocio, estas son las personas, pero si yo hago esto sería como tomarle ventaja a aquel y a esto, y de pronto yo nada por darle consejo, a usted no se preocupe, usted simplemente logre sacar lo que quiera y lo que pueda y trate lo mejor. Y este es un consejo increíble, ¿no? Porque es el consejo de una persona que es una persona del mundo que no tiene sabiduría de Dios ni inteligencia para glorificar a Dios ni nada. Usted le dice, usted saque lo mejor que pueda de ahí, no sea tonto, el tiempo pasa y si esta de pronto es su única oportunidad de hacer dinero, bueno, eso es pues, pero entonces el don de consejo en el Espíritu de Dios es Dios, el Espíritu Santo aconsejando a través de mí, el amor de Dios aconsejando. Entonces es el que le dice a una pareja que está en problemas, no busque separarse, busque reconciliarse, ¿sí? El consejo del mundo diría, deje ese hombre, búsquese otro que le haga feliz, ¿no? Pero el Espíritu Santo no va a entrar con esas, porque es el Espíritu del amor. Entonces, son dones del Espíritu Santo, porque tienen a Dios, tienen el amor de Dios. Fortaleza. Mire, el don de fortaleza, ustedes saben, cada uno de nosotros hemos conocido personas que sobreviven a cualquier problema de la vida y nunca los ve usted con la cabeza vuelta a pedazos y desesperados, ni confundidos, ni protestando, ni quejándose de nada. Son gente que tiene ese don de fortaleza, es un don maravilloso y la fortaleza no asume nada ni pretende nada. El don de fortaleza es lo más sencillo del mundo, es casi que indetectable. Uno no puede de pronto ni ver el don de fortaleza, porque la persona que es fuerte es tan fuerte que no se le nota, pero que es así, ¿sí? Porque usted sabe que el don de fortaleza humano que no tiene a Dios, ese es el superhombre o la supermujer, que nadie se atreva a venir aquí a meterse conmigo, ¿no? Entonces, esa es la fortaleza humana, que es a la brava, o lo mío, ¿no? Pero aquí no me vengan con cuentos. Ese es el don de fortaleza humano, que es la violencia de la sangre, es la actitud. Ustedes saben que hay personas que tienen unos caracteres espantosos y no se pueden meter con ellos ni se atreva, porque son fuertes. ¿Pero de qué? La fortaleza del mundo, de la carne, de la sangre. Esos no son los fuertes de Dios. La fortaleza de Dios no se nota. Una persona que tiene la fortaleza de Dios es absolutamente casi invisible en ese sentido. Nunca uno podría calcular la fortaleza que tiene esa persona. Ese tipo de fortaleza se ven en un avión fallando, en un barco que se va a hundir, en un incendio, en un temblor de tierra, en cosas así. Aparece el don de fortaleza como un faro, alumbra ahí mismo, se prende, se enciende. Porque la persona que tiene don de fortaleza en los momentos más horribles aparece ser la que organiza todo lo que están histéricos por ahí, ¿ya? Y a veces el don de fortaleza se manifiesta en un niño y todos los adultos están gritando y llorando y el niño, ¿por qué están corriendo? No tengan miedo, los va a matar esa viga. Yo he visto niños en temblores de tierra que son los que manejan toda la familia, ¿no? Y esos dones del Espíritu Santo, esa fortaleza en el Espíritu Santo, es un don que se ilumina, se alumbra en el momento de la necesidad. Ahí es donde sale, ¿no? Ahora, ciencia. Miren ustedes que un ejemplo de ciencia, aprender a morir al pecado, o sea, aprender a morir a sí mismo, a los deseos de uno, a las inclinaciones de uno, a la ley que hay en uno que lo inclina al pecado, es una ciencia, se llama la ciencia de la cruz. Sí, la ciencia de la cruz es crucificarse con el Señor. ¿Y crucificarse a qué? Al pecado, crucificar el pecado. O sea, uno atreverse a no caer y que está todo tentado y sacudido por alguna cosa que es pecado. Y uno
hace la fuerza más increíble por llevar ese pecado y ponerlo en el madero con el Señor. Es decir, no lo hago porque yo amo a Dios, no lo quiero ofender. Y entonces, en ese momento, uno está trabajando en una ciencia, ¿sí? Entonces, a raíz de esa ciencia, que es la ciencia de la cruz, el hombre puede descubrir, por el don de ciencia, descubrir cómo se puede hacer tal cosa en tal momento de la vida. Tiene una capacidad de ciencia que es un don que te dice exactamente qué hacer. Y no es un discernimiento, es simplemente ciencia. O sea que es un conocimiento profundo de cómo hacer las cosas, ¿sí? Es algo muy específico en ese sentido. Y miren que cuando se habla de la ciencia de la cruz, se habla de la ciencia de Cristo, la escuela de Cristo. Y esa ciencia de la cruz es la capacidad de uno darse cuenta de los beneficios tan grandes que hay con uno superar el pecado, la tentación, los beneficios tan inmensos, que uno se siente que ha crecido interiormente y que le ha crecido, que se le han despertado otros dones, como por ejemplo la piedad. Ustedes saben, una persona piadosa es una persona que ama, ora, cree y todo eso por el amor. Tiene piedad porque ama. Entonces ama, ora y cree en Dios y confía en las cosas que Dios le revela, y lo hace con un amor increíble. Es una persona piadosa. Ora con un amor extraordinario. Cree con un amor extraordinario. Y intercede por los demás con un amor extraordinario. Y vive la fe porque ama a Dios. No la vive porque está exiliado en la fe, como tanta gente que no tiene piedad y simplemente tiene miedo, o convenientemente ora y es religiosa porque le conviene, porque es algo que debe hacer para beneficiarse o para beneficiar a otros, a los que le interesa que se beneficien, pero no hay piedad, ¿no? Y un ingrediente importantísimo dentro de los dones que la Iglesia cita como los dones del Espíritu Santo, y es el don más desnutrido en nuestra civilización de hoy, es el temor de Dios. Miren que lo que más reina en el mundo, que es lo opuesto a esto, es el respeto humano. La gran mayoría de la gente navega por esta vida con el respeto humano. Entonces yo tengo que asegurarme de no sacudirle el bote a nadie, lo que no quiero que nadie se me maree, ¿no? Que nadie se me vomite con las cosas que yo voy a decir, porque entonces yo tengo que cuidarme de no echarme enemigos encima, de cuidar mi imagen, de tener amigos, no tener enemigos y estar bien con todos. Ese es el respeto humano. Entonces yo digo, yo no le puedo decir a mi hermano, a mi mamá, a mi papá o a estas personas que están siempre conmigo alrededor la verdad. No puedo exhortarlo a la verdad porque no me conviene. Porque yo, ¿qué me voy a ganar estos enemigos? Y ahora se van a burlar de mí y quién sabe qué va a pasar y voy a perder estas oportunidades y lo otro. Entonces yo vivo de ese respeto humano, y el temor de Dios no cuenta, porque lo que Dios, mi relación con Dios es privada. Dios sabe que yo lo amo, Él conoce mi corazón, pero ya de ponerme a echarme enemigo a los demás para decirles que Dios piensa de una forma diferente a ellos, no quiero meterme en eso. Eso es lo más común en el mundo de hoy. Lo más común en el mundo de hoy, no hay temor de Dios. Ustedes saben que yo les podría dar una cátedra de catecismo en cada uno de estos dones, porque la Iglesia lo tiene, una explicación teológica de cada don que la Iglesia cita al Espíritu Santo. Yo simplemente les estoy dando como una presentación de la mística de cada uno de esos dones, ¿no? Pero cada uno de ustedes conoce cómo profundizar en cada uno de estos dones que la Iglesia presenta como una plataforma de lanzamiento a esa virtud. Pero nosotros estamos viviendo, por ejemplo, en este momento litúrgicamente, hoy especialmente, el comienzo de la novena del Espíritu Santo, que como decía un sacerdote que nos celebra la Eucaristía acá, no hay una novena oficial de la Iglesia para el Espíritu Santo, y ustedes verán que hay cantidades escritas de novenas, pero la novena del Espíritu Santo realmente son 9 Eucaristías, porque la novena del Espíritu Santo son los 9 días que esperó el Colegio Apostólico, la Virgen María, a que llegara Pentecostés, el día Pentecostés. Ellos ni siquiera sabían qué estaban esperando, que no lo habían entendido.
estaban esperando lo que Jesús les mandó a decir que esperaran. Que les digo, les tengo que enviar el Paráclito, el Consolador. Él les dirá todo lo que tienen que hacer, les recordará todo lo que les enseñé y los llevará por donde Él quiera que los lleve para que ustedes vivan la voluntad de Dios y se reúnan conmigo, y Él los traerá a mí y siempre estarán conmigo, porque yo siempre estaré con ustedes, porque donde está el Paráclito estoy yo y mi Padre. Y entonces en esa novena la iglesia la espera, pero no entiende que está esperando. Solo hasta que llegue el Paráclito queda la luz de la sabiduría de Dios y quedan todos los dones del Espíritu Santo en cada persona. Por eso hablaban y les entendían en todos los idiomas, y tantas cosas que sucedieron ese día. Y después aparecen los apóstoles como locos contándole a todo el mundo que Jesús resucitó y que lo vieron ascender al cielo. Y ustedes saben que por 40 días que estuvo Jesús resucitado, nadie fue a contarle a nadie que Jesús estaba resucitado, a pesar de que lo veían, y ninguno se atrevió a ir porque no tenían fuerza para eso. Pero cuando el Espíritu llega, se van hasta el martirio a contarle a todo el mundo. Y no solamente eso, el Espíritu a través de ellos predicaba unas teologías profundísimas, una sabiduría que nadie sabía de dónde había llegado. Y hoy que estamos nosotros viviendo este día, y que estamos históricamente a siglos de distancia del momento de Pentecostés, sin embargo, cuando Jesús nos dice que todo pasará menos su palabra, y que las cosas de Dios son eternas, son permanentes, están en el eterno presente y nadie las puede cambiar, entonces eso quiere decir que nosotros en este momento estamos en el eterno presente de Dios. Por lo tanto, estamos perfectamente en Pentecostés. ¿Sí? Esta novena es perfectamente el cuarto de arriba, donde están los apóstoles orando y esperando. Y en estos días de preparación que la iglesia nos invita a vivir la experiencia del Espíritu Santo, si uno quisiera realmente tener una conciencia bien profunda de en qué tienen los dones del Espíritu Santo en este momento, entonces pudiera utilizar este momento de novena para vivir esas 9 Eucaristías, y en cada una consagrarle su corazón al Señor, para que el Señor abra la conciencia y uno se dé cuenta qué es lo que tiene activo y qué es lo que tiene dormido. Porque si usted se lee los dones del Espíritu Santo, lo que la iglesia le enseña, yo no creo que sea muy difícil que encuentre cuáles tiene dormidos y cuáles tiene despiertos. ¿Sí? Hay gente que llega a encontrarse con la gran sorpresa que los tiene todos dormidos. Es muy común. Miren ustedes, les leo rápidamente los 12 frutos del Espíritu Santo. Caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad, bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia, castidad. Así rápidamente, ustedes se dan cuenta que todos estos frutos del Espíritu Santo son frutos del temor de Dios. Porque yo no puedo nunca en la vida tener caridad, gozo, paz. ¿De dónde va a sacar paz si no tengo temor de Dios? ¿De dónde va a sacar caridad si no tengo temor de Dios? ¿De dónde va a sacar paciencia si no tengo temor de Dios? Longanimidad. ¿De dónde va a sacar bondad, benignidad, mansedumbre? No hay forma que yo tenga mansedumbre. Si yo no tengo temor de Dios, ¿de dónde va a sacar mansedumbre? No es posible. ¿O de dónde va a sacar fidelidad? Una persona que no tiene temor de Dios, ¿por qué le va a ser fiel a alguien si no tiene necesidad de ser fiel? Porque ¿a quién tiene que rendirle cuentas? A nadie. Entonces, ¿para qué va a ser fiel? Yo hago lo que quiero, lo que me conviene, nada más. La modestia. ¿Para qué va a ser modesto una persona que no tiene temor de Dios? Si no tiene por qué ser modesto en nada. Y la continencia. ¿Usted cree que una persona que no tenga temor de Dios le importa desenfrenarse de sus pasiones y revolcarse en su pecado? No le importa, porque pues no tiene ninguna necesidad de tener continencia, no tiene a quién rendirle cuentas. Y la castidad, pues obvio, eso lo dice todo, ¿no? Cuando una persona no tiene temor de Dios, muy fácil peca, ¿sí? En la impureza, como nada, porque no tiene temor de Dios, no tiene cómo controlarse, no tiene dónde sacar eso. Entonces, precisamente, yo creo que la reflexión más importante que nosotros tenemos
es que no podemos olvidar que nosotros dependemos de Dios en todo, absolutamente en todo. No podemos depender de nada más, porque todo lo demás no tiene vida. Ni siquiera nosotros tenemos vida si no estamos en Dios. Si no estamos en Dios, estamos muertos. Y esa es la realidad. Por eso San Pablo habla con tanta claridad. Nosotros que antes estábamos muertos, y está hablando de gente que caminaba y comía y respiraba, pero los está llamando muertos, que estaban muertos en el pecado. Pero Cristo siempre habla, y Cristo llegó, y Cristo nos ha resucitado, nos ha rescatado, nos ha dado la vida en su Espíritu. Entonces ya no somos muertos, pero des en cuenta que si yo no vivo en gracia de Dios, estoy muerto, totalmente muerto, ¿sí? Arrastrando mi cadáver para enterrarlo al final de este camino, pero ya me morí. Entonces, el Espíritu Santo para nosotros es esa manifestación divina que no nos abandona nunca si nosotros aceptamos serle fieles a Dios. Y esto es una proposición que Dios hace, una invitación que hace. Ustedes pueden imaginar lo absurdo que es uno rechazar esa invitación, y todos lo hemos rechazado en un momento dado. Algunas personas por muchos años, como yo. Y esto es así de absurdo somos nosotros. Somos capaces de negar la vida, de ir contra la vida. Por eso yo digo que si cerráramos esta reflexión hoy, podríamos decir que el don más grande que nosotros debemos solicitarle a Dios es de que caminemos con su Espíritu, el Espíritu que ya nos dio. O sea, que esos dones estén despiertos, que yo sea capaz de levantarme de mis cenizas, de las tentaciones, y decir, no voy a hacer esto, no voy a cometer este pecado, no voy a odiar, no voy a tener estos resentimientos, no voy a tener estos pensamientos, no voy a tener estos impulsos, no voy a tener estos miedos, esta angustia, no voy a tener tampoco esta indiferencia y esta irresponsabilidad, que termino haciendo cosas malas y después digo, la embarré, la hice, y con eso me la paso todo el tiempo, ¿no? Caminando así. Entonces dice, uno tiene que despertarse y decir, no más. Voy a dejar que el Espíritu de Dios me supere, ¿sí? me ayude, me levante, me eleve por encima de todas estas flaquezas. Ese es un don extraordinario, es un regalo increíble, porque des en cuenta que ya lo tenemos en nosotros, está dado, lo tenemos en nuestros miembros, en la sangre, en toda parte lo tenemos. ¿Y cómo es posible que esté dormido? Es increíble que esté dormido. Entonces, Dios quiere, dentro de la liturgia, que nos lleva por estas estaciones donde nos presenta los mismos misterios en cada estación litúrgica, y es una oportunidad que nos da para que durante esta vida tengamos más y más chances de finalmente en un momento dado decir, ya entendí, ahora sí lo voy a hacer, porque eso es lo que Dios quiere con cada Semana Santa, con cada Adviento, con cada estación litúrgica del tiempo ordinario donde estamos participando en la oración, en los sacramentos, y Dios nos lleva por este desierto dentro de la iglesia. Y está esperando el Espíritu Santo a que nosotros permitamos que el Espíritu Santo sea el jinete, sí, que sea el jinete, y que nosotros seamos ese cordero fiel que va ahí y que permite que Dios sea el que maneje todo, que vaya con nosotros. Por eso la oración más importante es, Señor, que ese Espíritu Santo sea el que guíe mis pasos, el que guíe toda mi vida. Es tan importante eso. Esa es la unción del Espíritu Santo. Miren que estamos en esta estación de estos 9 días que comienzan hoy para Pentecostés, y uno religiosamente puede vivir esto simplemente como otra estación de esas que me recuerda al Espíritu Santo. Pero qué tristeza para los ángeles y para todo el cielo cuando simplemente es un acontecimiento histórico religioso para nosotros. Y cuando en realidad lo que el cielo entero quiere y grita es de que nosotros, a ver si finalmente entendemos de que ese Espíritu Santo es una realidad, de que esta novena del Espíritu Santo está viva en la eternidad, y que esa preparación para que llegue Pentecostés está en el eterno presente de Dios, y que si yo me meto en eso me llega el Paráclito de una forma extraordinaria.
Ya lo tengo. ¿Y en qué forma me llega? Se me despierta lo que tengo dormido. Eso es exactamente lo que sería un Pentecostés para nosotros que ya hemos recibido el Espíritu Santo. El Pentecostés nuestro sería despertarnos al Espíritu y poder vivir con Él y dejar que el Espíritu camine con nosotros en todo lo que hagamos. Entonces, ¿qué hace uno? Si yo voy caminando en esta vida y tengo miedo, entonces digo, si me fue, no tengo el Espíritu despierto, ¿cómo voy a tener miedo? Entonces me tengo que concentrar y decir, Espíritu Santo, ven, despiértate en mí, haz que este miedo se vaya para yo sentir tu presencia y tu amor. Y tengo una tentación de impureza y digo, Espíritu Santo, ven, yo no puedo traicionarte, yo no puedo hacer esto, este es un pecado horrible, ¿cómo yo no lo permito en mi vida y estoy que caigo en él? Ven, Espíritu, átame a ti, no permitas que caiga. El Espíritu es el más fiel, es el más puntual, es el instantáneo, o sea, es el único amigo fiel, el consolador, la fortaleza. Miren todos los dones que tiene para ofrecernos a nosotros. Todo, absolutamente todo. Entonces lo que necesitamos es aprender a utilizarlo entregándonos confiadamente de que ese Espíritu es una persona. Ustedes saben que se dice con claridad que Dios es trinitario, son 3 personas y el Espíritu Santo es una persona y nos podemos dirigir a Él como a una persona. Mire, la gente que viene a adorar al Santísimo y sabe en su corazón profundamente que Jesús es una persona y que esa exposición del Santísimo es la persona de Jesús ahí, ese adorador es muy diferente que al que viene y Jesús está como en una nube, es algo diluido en el aire, es como por allá una idea religiosa y es una concepción que yo digo, Jesús, Jesús, y siempre le hablo como por allá, ¿sí? Y cuando está en Eucaristía expuesto y la persona está ahí, pero yo no estoy hablando como si le hablara a una persona, no le hablo así. Entonces ahí estamos bien lejos del Espíritu Santo, por eso el Espíritu Santo es una persona y eso lo tenemos que tener súper claro para que cuando yo pida Espíritu Santo estoy pidiendo no un ventarrón, sino que estoy pidiendo una persona, no un temblor de tierra, sino una persona. Lo que pasa es que es una persona tan extraordinaria que cuando llega en forma de viento, temblor de tierra, truenos, relámpagos. Eso es porque apareció la persona del Espíritu Santo, pero no porque la persona del Espíritu Santo sea un temblor de tierra, o un relámpago, o una nube, o una paloma. El Espíritu Santo es una persona. El bautismo de Jesús aparece en forma de paloma, porque es una gracia que Dios le da a la iglesia, mostrando el ave de la paz, del amor, pero es una persona. ¿Y cuál persona? Des en cuenta que son 3 personas distintas, un solo Dios verdadero, pero personas. Entonces la persona de Jesús es la imagen de las 3. Esa es, por eso le decía Jesús le decía a los apóstoles, que me ve a mí, ve al Padre y ve el Espíritu Santo, obviamente porque son 3 personas en un solo Dios. Entonces pues vamos a pedirle a Dios su palabra para que sellemos esta reflexión. Les voy a leer de la carta de San Pablo a los Romanos, en el capítulo 11, desde el versículo 15, creo. Dice, el nuevo pueblo elegido. Pero a vosotros los gentiles os digo, siendo yo en efecto apóstol de las gentes, hago honor a mi ministerio, por si de alguna forma provoco celo a los de mi raza y salvo a alguno de ellos. Porque si su reprobación es reconciliación del mundo, ¿qué será su restauración sino una vida que surge de entre los muertos? Y si los primeros panes son santos, también la masa. Y si la raíz es santa, también las ramas. Y si se han cortado algunas de las ramas, y tú, siendo olivo silvestre, fuiste injertado en su lugar, y participas de la raíz y de la savia del olivo, no te gloríes contra las ramas. Si te glorías, ten en cuenta que no eres tú quien sostiene la raíz, sino la raíz a ti. Dirás entonces, se han cortado las ramas para que yo fuese injertado. Bien, fueron cortadas por la incredulidad. Tú en cambio te mantienes por la fe. No te engrías, más bien teme. No sea que si Dios no perdonó las ramas naturales, tampoco te perdone a ti.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues le damos gracias al Señor, lo bendecimos y le pedimos que esta preparación para el Espíritu Santo sea realmente el despertar de todos los dones que tenemos dormidos.